¿Listo ahí? Sí, sí. Bueno, en esta exposición vamos a tocar el tema, el compañero Holman y yo, el acuerdo bilateral de Estados Unidos, Israel y sus expansiones. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, que habla de la expansión territorial y económica de Estados Unidos. La histórica alianza entre Estados Unidos e Israel en el 2008 volvió a ser ratificada en el 2006 con una firma de un documento que vale muchos millones. El aproximado de 38 millones para ser exactos. En este monto del paquete de ayuda militar del país norteamericano se ha comprometido a entregar a Israel durante la última década que va desde el año 2018 hasta el 2028 y constituye el mayor acuerdo de ayuda militar de la historia estadounidense. El documento prevé de 3.800 millones anuales, un monto comparable al presupuesto de defensa de Portugal y superiores a países como Perú o Ecuador. El acuerdo prevé que Israel tiene que gastar la totalidad de los fondos en adquirir equipamiento militar estadounidense y Estados Unidos ofrece ayuda militar con tropas en tierra cuando Israel lo solicite. De esta manera Israel recibe armas y ayuda militar y en Estados Unidos se queda con el dinero de las ventas de armas. Lo que lo podemos ver aquí es un acuerdo económico y militar que tiene múltiples beneficios para las dos partes parte de Estados Unidos, ya que lo que va a hacer es que con este mismo dinero se incentive el comercio de armamento, como también de Israel, que va a tener el respaldo de la mayor fuerza militar que hay alrededor del mundo, que viene siendo el apoyo de Estados Unidos con su armamento y con tropas. Es un movimiento estratégico, obviamente, por parte pues, de los dos también por diferentes intereses económicos que tienen en la zona de este Medio Oriente y aprovechando pues el punto estratégico que puede llegar a ser Israel en diferentes partes del Medio Oriente donde puede contener petróleo y otros diferentes eh, proporciones de materiales y de ingresos que luego van a solventar pues estas inversiones de Estados Unidos y van a beneficiar directamente a la población y al gobierno israelí. Entonces sí, pasando pues ya con la segunda diapositiva. Listo, tenemos un ejemplo de este pacto o de esta expansión que tiene Estados Unidos hacia Israel. Tenemos dos componentes y la primera es un ejemplo claro y es la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en 1991 y en 2003. Tenemos que en el 2003 se hace, digámoslo así, la invasión a Irak y cae derrocado Saddam Hussein, que era el máximo, digámoslo, exponente o máximo monarca de esta población. Tenemos que Estados Unidos entra ya que Israel tenía una, digamos, como una pelea casada con Saddam Hussein, que en varias oportunidades le había declarado la guerra a Israel. Entonces, por ese pacto que tiene Israel con Estados Unidos, donde Israel compra armas, pero también le da la posibilidad de pedir ayuda militar a Estados Unidos, hace uso de este pacto y se da esta invasión a Irak. Tenemos que en ese momento se le acusa a Saddam Hussein o se usa como excusa el llamarlo un dictador, ya que, digamos, tenía muchos casos en contra, tenía muchas acusaciones y su forma de actuar con el pueblo no era de la mejor manera. La segunda excusa que tenía era que, según Israel, Saddam Hussein estaba usando armas químicas en suelo israelí. Entonces la acusó de usar armas químicas en la guerra y esto, pues, aunque Estados Unidos lo sabía, tenemos que... Perdón, un momento. Estados Unidos lo sabía, pero era porque el mismo Estados Unidos le vendía las armas químicas a
a Saddam Hussein. Y tenemos que Saddam Hussein, tiene un juicio que empieza el 19 de octubre de 2005, un juicio que demora más de un año. En noviembre del 2006 se le dio por sentencia a la muerte, a morir ahorcado junto con su tribunal penal, ya que fue derrocado por completo del país. Este tribunal lo condena a la horca. Era el tribunal penal de Irak, que en ese momento tenía mucha influencia de los Estados Unidos, así que digamos que Estados Unidos controlaba el pueblo que Saddam Hussein lideraba. Es muy La importante otra, aquí, bueno, sí, bueno, dale. sí, sí, dale. Yo quería pues complementar con esto que aquí podemos ver lo que les comentaba en la diapositiva anterior, de que Estados Unidos tiene muchos intereses y por eso es este tipo de relaciones, porque como por ejemplo podemos ver, Estados Unidos lo que hace en muchas partes del mundo y como lo podemos ver aquí es jugar como a las marionetas con las situaciones políticas, económicas y sociales, en el mundo, donde por ejemplo le vende a Saddam Hussein, le vende las armas químicas, armas nucleares, todo este tipo de cosas, se benefician económicamente y luego cuando no les sirve, este personaje o cuando ya se vuelve una piedra en el zapato, lo único que hacen es utilizar su poder político, económico y militar para sacarlo del camino. Y entonces se puede ver estas relaciones, cómo es el peligro que se podría casi ver como venderle el alma al diablo, tener este tipo de relaciones con Estados Unidos. Entonces me parece pues, importante resaltar ese tema de que Estados Unidos, pues el control político, ideológico que tiene alrededor del mundo es muy grande y hasta llegar al punto de descarado, de llegar a gobiernos, desestabilizarlos solamente con cosas que él mismo propuso o él mismo accedió a darles. Entonces es importante pues ese punto de cómo Estados Unidos tiene ese control frente al mundo. Me hay que decir en este segundo punto que esa relación diplomática entre Estados Unidos y Israel no se inicia con el pacto del 2008, sino que se inicia mucho antes, cuando Israel se proclama como nación independiente, que es en 1948. Y es que se da un 14 de mayo. Tenemos que Estados Unidos es el primer país que, digámoslo así, que lo reconoce como nación independiente, solamente unos minutos después de que el parlamento o el primer ministro en ese momento de Israel se declara independiente. Entonces tenemos que Israel y Estados Unidos tienen una relación que lleva muchos años, donde ambos se ven beneficiados. Israel de forma que le compra armamento a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un aliado estratégico en esta zona del Medio Oriente, ya que sabemos que pues Israel está situado en una zona, en una zona conflictiva donde Estados Unidos tiene muchos, digámoslo así, enfrentamientos con otras naciones. Entonces el tener ese aliado en ese espacio geográfico es de importancia para Estados Unidos. Bueno, entonces pasando con la otra diapositiva, podemos ver pues como la otra cara de la moneda, de cómo también Estados Unidos, a través de esa expansión cultural, toma, por ejemplo, a la imagen de Superman como el mayor ícono o símbolo estadounidense y que este es de origen judío. Los creadores son Jerome Siegel, que nació en Cleveland, Ohio. Sus padres eran inmigrantes judíos que llegaron a Nueva York en 1900 huyendo del antisemitismo de su nativa Lituania, y de Joe Schorer, que nació en Toronto, Ontario, hijo de inmigrantes judíos. Entonces, como podemos ver aquí que el mayor representante tiene ese origen judío. Y también importante resaltar, esta parte que hablan del antisemitismo que había pues en Lituania, que eso responde también mucho a lo que está de pronto pasando y a lo que pasó, en Israel, como mucha parte de los judíos que estaban en Europa, que muchos fueron, aunque no se diga ya ahora, no, mucha gente
y muchos países tenían las mismas posiciones que llegó a tener Hitler en Alemania, y lo que hicieron fue desterrar a todos, a todos los judíos. No lo hicieron pues de manera directa como lo hizo pues Hitler, que exterminó con ellos, sino que los sacaron y les dijeron, no, váyanse a otro lugar. Entonces ellos buscando diferentes lugares llegaron a Israel, de parte pues también bueno, Israel lo que antes era pues Palestina, y eso es lo que lleva al conflicto que hay ahorita entre palestinas e israelitas, que a través del tiempo han habido diferentes conflictos que de manera pues descarada o deslimitada Israel ha invadido territorios de soberanía de otros países y ha tenido diferentes conflictos, y como muchos de esos judíos que salieron de Europa llegaron fue también a parte de Estados Unidos, y esos quieren retornar como a esos lugares sagrados donde está pues Jerusalén. Entonces ahí es donde se están llevando estos conflictos que se están llevando ahora. Entonces es importante resaltar pues de esa salida, de dónde salen esos judíos, por qué llegan a Israel y por qué también hay un apoyo directo por parte de Estados Unidos a estas tierras. También hay una parte pues social y cultural, o sea, lleva muchas trasfondos para entender como este conflicto. Bueno, pasando ya con la otra diapositiva. Listo, entonces aquí queríamos, digámoslo así, representar cómo la imagen de Superman tiene un origen judío. Pues sabemos que, recapitulando un poco, tenemos que esa expansión que se da de Estados Unidos a Israel se da de forma económica y de forma territorial, ya que sabemos que si un estado o una nación lleva tropas hacia otra, pues esas tropas están representando al país del que provienen. Entonces, acá tenemos que Israel, digamos que se ve reflejado o está in- influencia ese origen de Superman, que digámoslo así, es la máxima expresión que tiene Estados Unidos en la forma de la justicia. Entonces queríamos representar varias características en las que Israel está en Estados Unidos de forma cultural. La primera es que el superhéroe, que en este caso es Superman, se camufla con los humanos, con los ciudadanos bajo la apariencia de Clark Kent. Sabemos que en la caricatura o en las películas vemos que él toma ese papel de periodista, de trabajar en un noticiario. Entonces, esto, según los autores, es porque él refleja ese miedo de los judíos que salieron hacia otras naciones buscando refugio, pero igual así también tenían el miedo de ser perseguidos, por lo que muchos de esos, digamos, se camuflaban entre la gente para no ser perseguidos. Entonces lo hacían de forma anónima para que las personas que iban a convivir con ellos no, digamos así, no lo fueran a sorprender. Tenemos también que el nombre original de Superman en el cómic original es Kal-El. Tenemos que el prefijo Kal en el judío, en la Biblia judía, o en el significado judío, tiene el nombre pues, significa Dios. Y el sufijo el significa, significa voz. Entonces, el nombre Khalil en el aspecto judío significa que es la voz de Dios, es el representante de Dios en la tierra. Según la Biblia judía, este nombre se, se asemeja mucho a los nombres de Israel, que como sabemos, según la Biblia, es la nación santa o es el pueblo que es escogido por Dios, y también en Gabriel, si tienen el mismo sufijo, que Gabriel es el ángel o el arcángel que llega a la tierra por mandato de Dios para decirle a María que está embarazada, que va a tener un hijo y que va a ser Jesús. Entonces, digamos que para los judíos, ese ángel que baja de la parte de Dios es Kal-El, que en este caso es Superman. También vemos que
como tercera característica, que él sale de su planeta para iniciar una nueva vida. Esto pues para los autores de la caricatura y del personaje se asemeja mucho a la idea o a la, digámoslo así, la historia de Moisés, donde en la historia cuenta que el faraón estaba asesinando a todos los niños que estaban en el pueblo judío. Entonces la madre lo que hace es dejarlo en el río para que el río siga su cauce y él pueda salvarse. Tenemos que en la caricatura cuentan que Krypton, que es su país, su nación de origen, su planeta, está amenazada de destrucción. Entonces él lo que hace es salir en una nave hacia la Tierra. Entonces tenemos que las dos historias se asemejan mucho, entonces lo quisieron plasmar tanto los autores y vemos que la etimología o la historia se asemeja mucho a esto. Y tal vez lo más importante es que como cuarta característica tenemos que este superhéroe nace como una respuesta para las ofensas que estaban sufriendo los judíos en el Holocausto. Uno de los primeros cómics que sale de Superman es que él captura a Hitler y lo lleva ante las autoridades. Esto como una forma, digamos, de reivindicarse frente al pueblo judío, ya que según los autores esta era una forma de darle esperanza a su pueblo para una justicia posterior. Entonces, si vemos, Superman no es, en las caricaturas y en las películas, no asesina gente, solamente la captura y la lleva hacia la justicia, porque según los autores, cuando hablamos de Superman, hablamos de un ángel caído, de Dios hacia la tierra, entonces un ángel no puede asesinar, entonces tenemos que Superman tiene ese concepto de justicia muy arraigado y él lo que hace es tomar a esas personas que hacen el mal y los lleva ante la justicia. Entonces, estas eran las características, no sé si Dani. Sí, yo quería complementar pues, con la parte de que creo y considero que muchos de estos, por ejemplo, este superhéroe, en este caso que estamos viendo de Superman, hace parte también como de un colonialismo ideológico, que lo que hace es vender como cierta imagen al mundo, por ejemplo, pues con esta parte de lo que hizo con Superman, y que era un judío y todo eso, y vender como una, para que la parte del resto del mundo cree una aceptación frente, por ejemplo, a este país que viene siendo Israel, como sabe que tiene muchos lazos con ellos, como saben que mucho de lo que sucede y los intereses que hay de fondo no tienen la mejor pinta porque realmente lo que están haciendo es invadir y querer ganar, no sé, cuestión material, económica, el petróleo. Entonces yo creería que esto puede considerarse como parte del colonialismo ideológico, que es imponer o anteponer una cierta ideología o un cierto pensamiento frente a otro para que este se vea pues como normal, se vea haciendo que este es el que predomine. Entonces yo creería que hace parte esta imagen y todo lo que viene siendo esta campaña política que se puede hacer a través de la cultura pop. Entonces yo creería que es importante pues resaltar todo este tipo de cosas, realmente saber cuál es el trasfondo de las cosas, por qué salió Superman, cuál es el trasfondo, quiénes son sus creadores, para realmente saber y conocer las intenciones del quien lo propone. Entonces, sí, este vendría siendo pues como las posiciones, espero que haya sido pues de su agrado y ya sería pues todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.